Muy buenas tardes, tengan todos ustedes amigos de Encuentro 307. Sean bienvenidos a este su programa, Como en el cielo, así en la tierra. Una vez más estamos felices de estar compartiendo con todos ustedes. Nos disculpamos porque empezamos un poquito tarde, pero ya estamos aquí. Bendito sea Dios. Como cada viernes nos acompaña nuestro querido Padre Héctor Montoya. ¿Cómo está, Padre? Muy bien, gracias a Dios y pues nuevamente pues listos ya para poder comenzar con este compartir estas verdades que nuestro Señor le ha dado a su sierva Luisa, y yo soy el culpable de que estamos empezando tarde, Pati. Bueno, el tráfico. El tráfico, ¿verdad? El tráfico. Siempre que vengo para acá hay mucho tráfico porque a estas horas, desde como las 2:30 o 2, quizás 2 en adelante, 2:30, ya se pone un trafical tremendo, ¿verdad? Y ahora salí a las 3 y poquito, pero no alcancé. Pero sabe, Padre, no importa tanto el horario. Ya había personas que estuvieron preguntando, les mandamos saludos, que estuvieron preguntando que si iba a haber programa hoy o si no iba a haber, porque ya estaban ahí pendientes para seguir el programa. Muchas gracias por estar ahí esperando siempre este programa, y para nosotros en Encuentro 307 es una alegría grandísima, Padre, contar con la presencia de un sacerdote en el programa. Ya un año, y gracias a Dios y a usted que se da el tiempo de venir, como usted dice, corriendo, a veces volando, pero llega. Muchas gracias, Padre. Pues, ¿qué le parece, aquí, Padre, si comenzamos con una breve oración para ponernos en sintonía? Claro que sí. Vamos a comenzar en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, nos abandonamos en la inmensidad de tu misericordia, de tu amor, de tu voluntad. Queremos pues empezar, Señor, con este programa, sumergidos en tu voluntad, Señor, para que pues lo que hagamos te pueda dar esa alegría grande a tu corazón, porque sabemos que tú experimentas una alegría inmensa cuando se habla de tu voluntad, porque son desahogos del amor del cual está lleno hasta el borde tu corazón, Señor. Es un amor infinito que tú siempre has querido compartir, y a través de compartir tu palabra, dar tu palabra, a través de darnos a conocer estas verdades de tu divina voluntad, tú tienes tus desahogos, Señor, de amor, esperando también que estas verdades, que son semillas que entran en nosotros como esa tierra, puedan germinar, puedan pues llegar a dar fruto en nuestras vidas, sobre todo ese fruto que sea una transformación total, ese deseo que tú quieres, que no solamente hagamos tu voluntad, sino que vivamos en ella. Señor, pues es una tarea, digamos, muy difícil para nosotros, para ti muy sencillo, porque también nos cuesta renunciar a nuestra voluntad, Señor, renunciar a nuestro querer humano, pero Señor, confiamos en que conforme vamos meditando estas verdades, tú irás llevando a cabo esa transformación que tanto necesitamos, de tal modo que no solo lleguemos a hacer tu voluntad, sino que vivamos en ella, porque esa es la razón por la cual tú nos creaste, para vivir en tu voluntad, Señor, para obrar en tu voluntad, para que de esta manera también nosotros te podamos corresponder en el amor a la par, ya que tú nos das amor infinito, nosotros también en tu voluntad podamos darte amor infinito. Eso solo se puede lograr en tu voluntad. Señor, queremos hacerlo, pero por otro lado tenemos ese obstáculo. Queremos que nos des la gracia para poder vencernos a nosotros mismos, para que tu voluntad triunfe, como triunfó en tu humanidad, como triunfó en nuestra Madre Santísima María, como también triunfó en Luisa. Pues aquí estamos, Señor, con estas ganas de seguir y compartir este momento de enseñanza contigo. Bendícenos con tu presencia siempre, bendícenos con
tu espíritu, con la luz de tu espíritu, para poder tener un momento provechoso, fructífero, y pues siempre que esto sea para tu gloria y para el bien de todos nuestros hermanos y hermanas que nos escucharán. Madrecita Santa María, pedimos tu intercesión, Señora, pedimos tu presencia materna también. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pues bien. Después de la oración, como que me quedo bien relajada, Padre. De verdad que el que usted venga y saque todos sus libros y se prepare para hacer el programa, ya con eso yo digo va a ser un buen programa. Y estoy aquí bien dispuesta a aprender. La semana pasada, Padre, nos quedamos, usted nos estuvo hablando sobre bueno, estábamos con el grito de la alegría de que Cristo ha resucitado, ¿no? Y la sonrisa no se nos ha borrado de los labios. Seguimos felices porque no se debe borrar. No se debe de borrar en todo el año, ¿verdad? Pero estábamos en eso y usted nos estaba hablando y estaba leyendo una verdad que como que ligaba una cosa con la otra. ¿Qué nos trae ahora? Pues seguimos con el tema de la resurrección. Y pues bueno, vamos a ver qué el Señor nos da hoy a través de estas verdades. Y vamos a ir reflexionando sobre esto, ¿verdad? Muy bien, Padre. Aquí tenemos algunas verdades que quisiera compartir. Y bueno, pues seguimos con lo del tema de la resurrección. Es un tema que es importantísimo, es esencial, porque como mencionábamos que sin la resurrección de Cristo, pues nada de lo que creemos tiene ningún sentido. Ningún valor, ¿no? Todo está muerto, porque si Cristo está muerto, quedó en una tumba, todo lo que Jesús hizo o dijo queda muerto también con él. Entonces toda la enseñanza de la iglesia no tiene, digamos, el poder de transformar a nadie, todo está muerto también. Entonces los mismos sacramentos que pues tienen la vida del resucitado, pero si Jesucristo está muerto, entonces solo son ritos vacíos y muertos. Nadie llega, por ejemplo, en el bautismo, nadie llega a ser hijo de Dios, nadie llega a ser templo del Espíritu Santo. En la Eucaristía solo recibimos pan y vino y es todo. O sea, en la confesión, pues sí, tenemos un buen desahogo, ¿verdad? Porque platica con alguien y saca uno sus penas, sus pecados, se desahoga, pero hasta ahí no hay perdón de los pecados. O sea, las implicaciones que tiene el hecho de que Jesús no haya resucitado son tremendas, ¿no? Es, en verdad, como usted dice, esencial. Si Cristo no haya resucitado, haya pasado a ser como un profeta más, o quizás la religión, nuestra religión sería como otras que hay por ahí, ¿no? Que se le parecen, pero les falta lo esencial, les falta Cristo resucitado. Tienen quizás todo lo demás, pero les falta Cristo resucitado. Exactamente, y por eso es que ninguna religión salva. Exacto. Excepto la religión que es la religión cristiana, la misma religión fundada por nuestro Dios. Sí. ¿Verdad que no? Ninguna otra tiene esa gracia de poder salvar. Y si hay personas, con esto no estoy diciendo que otras personas no se lleguen a salvar, porque también hay personas que, aunque no han tenido la oportunidad de conocer a Cristo, pero son personas de bien, personas que en su interior de alguna manera tienen inscritos, digamos, los mandamientos divinos y se dejan llevar por la buena conciencia, practican el amor, practican o sea, el respeto a los demás, pues son personas de bien y que buscan el bien de los demás. Si practicasen otra religión, esa religión no los va a salvar. Aún así, el que los va a salvar es Cristo. Sus obras. Solo Dios sabe cómo, porque nosotros no sabemos. Porque la manera que nosotros sabemos son los sacramentos. Y el primero es el bautismo, que es esencial para la salvación. Porque como dice el Señor en su palabra, le dice a Nicodemo, es necesario nacer de lo alto para poder entrar en el reino de Dios.
O sea, es necesario nacer del agua y del Espíritu, recibir esa gracia que nos viene a través del bautismo, el don del Espíritu Santo, para así poder entrar en el reino de Dios. Porque para poder entrar en el reino de Dios, entonces se tiene que borrar los pecados, porque el pecado es lo que nos separa de Dios. El bautismo nos borra todos los pecados, tanto el original como los pecados personales. Entonces ese es el bautismo, digamos, es cuando somos salvados y ya tenemos, digamos, como ese sello de salvación. Claro que uno puede perderlo, porque después ya uno puede salirse de la voluntad de Dios y entonces pecar nuevamente y pecar mortalmente, y entonces ¿qué va a hacer ese pecado? Otra vez nos va a separar de Dios. Por eso el Señor dejó otro sacramento, el sacramento de la confesión, para que se renovase la gracia que se nos dio en el bautismo. Entonces todo esto que vemos es la misma vida del resucitado. Entonces las otras personas que no tienen todos estos medios de salvación, pues de alguna manera, porque hicieron la voluntad de Dios, no estamos diciendo de una manera perfecta, pero hicieron la voluntad de Dios en cuanto fueron personas de bien, en cuanto se dejaron llevar por la buena conciencia, entonces el Señor de alguna manera los salvará. ¿Cómo les dará la gracia del bautismo? No lo sabemos, ¿verdad? Debe haber algún momento después de esta vida donde el Señor les da esa gracia del bautismo para que puedan ser transformados también, porque el bautismo lo que hace nos diviniza, nos cristifica. Entonces en algún momento después de esta muerte, ¿verdad?, quien no se bautizó pero que se dejó guiar por la buena conciencia, hizo la voluntad de Dios en ese sentido, entonces de alguna manera el Señor le dará esa gracia, pero es una gracia que le viene a través de Cristo, no a través del Dios del Dios que ellos siguieron en vida, ¿no? Claro, o sea, pues es que incluso si nos podemos nosotros saber, hay muchas culturas que tenían cosas muy buenas, ¿verdad? Pero también cosas muy malas. Pero entonces, por eso digo que no, cuando hubo personas que se dejaron llevar por la buena conciencia, practicaron la caridad, entonces el Señor los juzgará según también su conocimiento de ellos. ¿Será quizás en el juicio personal, Padre, de cada quien? Bueno, digamos lo que ahí, de esa manera ahí entonces ya el Señor va a tomar en cuenta todos sus méritos, todo lo que hayan hecho, ¿no? Entonces, pero sí la fe que se practica, porque no es la fe verdadera, entonces no tienen la vida del resucitado. Y al no tener la vida del resucitado, en ese sentido también pues podemos decir que no tienen vida esas prácticas, sino lo bueno que hay de Dios en ellos. Y eso bueno que hay de Dios en ellos todavía pues es de alguna manera, ahí está la conciencia, está el hecho de que la gente por conciencia sabe que hay cosas que no están bien y no las hace, saben que cosas que están bien y sí las hace, como nomás por decir un ejemplo, el hecho de respetar a sus mayores, porque anteriormente había mucho ese gran respeto a los mayores, ¿verdad? El hecho de decir, pues una persona tiene hambre, le doy de comer. Entonces, porque en conciencia yo sé que darle de comer a una persona es un acto bueno, o vestir a la persona que es a la del desnudo es un acto bueno. Entonces yo lo hago. No, dentro de mí hay una cierta bondad aún que yo mantengo porque fui creado de alguna manera imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Hay algo todavía de porque Dios en mí. Yo creo que Dios nos lo da a todos, ¿no? Dios nos lo da a todos. Ya depende ahora sí que de cada persona y las prácticas religiosas que vayan llevando y por dónde llevamos los hijos, pero ¿no? quien lo salva es Jesucristo. Es Jesús. No lo salva el Dios pagano, no, el falso Dios, no lo salva esa religión que no tiene poder para salvar a nadie. Lo salva el que es el Salvador, o sea, aquel que llamamos Jesús. ¿Qué significa Jesús? Yahvé salva, Dios salva. Dios, o sea, por eso otro nombre que le damos a Jesús es Salvador, porque eso es lo que significa su nombre, porque el único que nos puede salvar es Cristo, porque es el único que es el camino, que es la verdad, que es la vida.
y el único que dice, nadie puede ir al Padre si no es por mí. O sea, la salvación es a través de Cristo, la salvación es Cristo. Por eso no debemos de poner en discusión esto, para nada. Entonces pues decimos, en ese sentido, la vida del resucitado no está ahí. La vida del resucitado está en su iglesia que Él fundó, sobre todo. Y podemos decir, con esto no quiero hacer a un lado a nuestros hermanos protestantes, que sobre todo aquellos que con gran amor siguen al Señor, tienen la palabra de Dios, tienen el bautismo, y pues hay muchas otras cosas que les hacen falta, pero hay muchos que en verdad viven su fe en su manera limitada, incluso hasta mejor que muchos católicos. Cierto. Nosotros que tenemos todo el pastel, no lo aprovechamos. A veces vemos el pastel, nomás pasamos con el dedo pequeño, ¿no? Y bueno, agarramos un poquito de pastel, del chantilly, ¿verdad? Y y eso es lo único que prueba uno. Cierto. Pero uno puede comerse todo el pastel, si uno quisiera, ¿verdad? Tenemos toda la verdad completa y no la aprovecha uno. Y hay algunos que no la tienen toda, y eso poco que tienen, lo aprovechan al máximo. O eso menos que tienen, lo tratan de aprovechar, porque tratan de vivir vidas dignas, según la voluntad de Dios. Es cierto, muchas veces los hermanos protestantes viven su fe mejor que nosotros, que como usted dice, tenemos todo. Pero también hay malos, o sea, donde quiera hay unos que... También habemos católicos malos. Que no vivimos, o simplemente que no se vive la fe, ¿verdad? Es verdad, entonces, en todos lados. Toda la vida del resucitado en ese sentido, podemos decir, claro, también está ahí tiene el bautismo válido, tiene la palabra de Dios, y sobre todo eso, ¿verdad? Entonces se reúnen a orar, adoran al Dios verdadero, lo reconocen como Padre, Hijo, Espíritu Santo, a Jesucristo como su Dios y su Salvador. O sea, entonces todo esto de alguna manera ayuda. Hay otras cosas que no las tienen, muchas otras cosas, pero aún así eso que tienen tratan de vivirlo, ¿verdad? Entonces, o es como en el caso de los judíos, no tenían la verdad plena, porque la verdad plena nos llega solo a través de Cristo. Pero en esa revelación que ellos tuvieron, o sea, eso les alcanzó, adoraban al Dios verdadero y les alcanzó para su salvación. El cielo estaba cerrado, nadie iba al cielo antes de Cristo, nadie iba al cielo, porque estaban esperando su total liberación. Iban a lo que la Escritura denomina como el seno de Abraham. Estaban a la espera, y una vez que Cristo pasa por su pasión y su muerte y resurrección, conquista la salvación y ya les abre el cielo, porque estaba cerrado. Ahora ya después de la resurrección de Jesús se abrió el cielo y hay posibilidad que pueda uno entrar al cielo, y todos los que estaban esperando entraron. Pero eso que vivieron de su fe les alcanzó. ¿Y quién los salvó? ¿Quién los hizo que entraran al cielo? Cristo. Pues Cristo, nuevamente. O sea, tuvieron que esperar, ¿verdad? Al final de cuentas, todo se encierra en Cristo, ¿verdad? Todo nos apunta hacia Cristo. Entonces, sí, Cristo es el centro de nuestra fe. Pero ahora, si Cristo no resucita, Cristo se queda en la tumba muerto, y todo lo demás también pierde la vida. Entonces, no sirve de nada. Exacto. Pero Cristo resucitó. Y esa es la gran noticia. Por eso, la gran noticia de Pascua es que la tumba está vacía y que Cristo no está ahí. No porque se robaron el cuerpo, sino que no está ahí porque resucitó. Esa es la gran noticia siempre de la resurrección. Porque resucitó y porque está vivo. Y bueno, y porque está vivo, Cristo está resucitado en estos escritos también. Y se puede sentir. Se puede sentir a través de la lectura. Cuando estamos leyendo esos escritos, lo sentimos tan vivo como que nos habla al oído. Es tremendo. Y bueno, pues vamos, como estamos con el tema de la resurrección, vamos a seguir con el tema de la resurrección. A ver qué nos dice el Señor a través de estos escritos. Esta verdad que les voy a compartir se encuentra en el volumen 12, la verdad número 98. Y está en el párrafo 4, no voy a empezar desde donde está el número 4, más adelante lo voy a hacer. Dice,
nuestro Señor le dice a Luisa, el portento de mi redención. Cuando hablamos de la redención nos referimos a toda la vida de Cristo, ¿verdad? Desde su encarnación, toda su vida, su predicación, su pasión, su muerte y su resurrección, su digamos, ascensión al cielo y la venida de su Espíritu Santo. Todo eso constituye la redención. Lo abarca todo. Lo abarca todo, la redención. Entonces, en este caso dice el Señor, el portento de mi redención fue la resurrección. Fue la resurrección que más que refulgente sol coronó mi humanidad, haciendo resplandecer aún más mis pequeños actos con un esplendor y maravilla tal que hicieron quedar estupefactos a cielo y tierra, que será principio, fundamento y cumplimiento de todos los bienes, corona y gloria de todos los bienaventurados. Mi resurrección es el verdadero sol que glorifica dignamente a mi humanidad. Es el sol de la religión católica. Es la verdadera gloria de cada cristiano. Sin la resurrección habría sido como el cielo sin sol, sin calor y sin vida. Entonces, nos dice el Señor, mi resurrección es el verdadero sol que glorifica dignamente a mi humanidad. Es el sol de la religión católica. El sol que glorifica mi humanidad. Nuevamente caemos a lo mismo, que todo lo que Jesús hizo o dijo sigue teniendo vida porque Él resucitó. Fue la corona de su vida aquí en la tierra. Es el sello de su triunfo, a lo que Él vino. Jesús habló continuamente en su predicación sobre la hora a la que Él había venido. Uh-huh. Él decía, mi hora no ha llegado. Mi hora no ha llegado. Por ejemplo, cuando están en las bodas de Caná, con su madre, los discípulos, bueno, y toda esta gente en la boda, en un momento es que cuando se les termina el vino, la Virgen Santísima se le acerca al ver que se había terminado. Entonces ella dice, no tienen vino. Y Jesús le dice, mujer, ¿y eso a ti y a mí qué? Mi hora no ha llegado. Mi hora no ha llegado. ¿De qué hora está hablando Jesús? Lo dirá en muchas ocasiones. También cuando regresa a Nazaret, que se decepcionaron completamente de Él porque no hizo los milagros que ellos esperaban, porque les echó en cara su incredulidad, lo querían matar, lo llevaron a un despeñadero y querían deshacerse de Él. Uh-huh. Pero Jesús en un momento se detiene y con esa autoridad los mira fijamente a los ojos y se va caminando entre en medio de ellos y todos simplemente se tienen que abrir con esa autoridad. ¿Y por qué Jesús hace eso? Según la Escritura nos dice, no le hicieron nada, porque su hora no había llegado. Entonces vemos todo esto de la hora de Jesús, que es lo que, digamos, es el centro de su vida, uh-huh. El centro de lo que Él vino a hacer aquí en la tierra. Entonces todo lo que hace lo está dirigiendo hacia esa hora. Y cuando le llega la hora a Jesús, entonces abraza la cruz. Porque la hora de Cristo es la cruz. A eso vino. Vino a abrazar la cruz para así poder redimirnos, para así poder salvarnos. ¿Cómo nos iba a salvar? Dando toda su vida, dando todo su cuerpo, derramando toda su sangre, dando todo su ser. Y de esta manera, muriendo por nosotros en la cruz, conseguir nuestra salvación, conquistar nuestra salvación. Conquistar nuestra salvación.
Pero esto, ¿cómo se viene a ser una realidad? Ya Cristo entonces pasó por el camino de su cruz, fue crucificado, murió. Pero el triunfo viene a través de su resurrección. A través de su resurrección. Por eso es que el Señor también dice, mi resurrección es el verdadero sol que glorifica dignamente mi humanidad. Es más, cuando Jesús está aquí en la tierra, digamos que en su ser humano lleva escondido toda su divinidad, todo su poder, toda su humanidad, todo su poder, toda su gloria, su majestad, lo que Él es como Dios. Todo está escondido, ocultado en el cuerpo de Jesús, en su humanidad, como lo vemos también en las hostias consagradas. En una hostia consagrada, Cristo también oculta todo su poder, toda su gloria, todo su ser divino, toda su humanidad, pero a la vez también toda su divinidad. O sea, está completo ahí en una hostia consagrada. Está oculto todo, está oculto. Así también en su vida aquí en la tierra todo estaba oculto en su humanidad. Pero cuando resucita Jesús, entonces hace ver lo que Él es. La divinidad. No solo es humano, sino que Él es Dios. Porque de esta manera al resucitar es una prueba de que no solamente era el humano que vivió estos 33 años sobre la tierra, el humano que vivió esta vida oculta en Nazaret, que predicó por estos 3 años, que dio la vida, que fue crucificado, que murió, y ya, no. Lo que hace la resurrección, entonces prueba de que además de ser humano, tenía que morir porque era humano, pero la resurrección dice, soy Dios a la vez. Y fue una prueba única. Nunca antes de Cristo alguien resucitó y hasta ahorita nadie más ha resucitado. Excepto la Virgen. Bueno, la Virgen. La Virgen Santísima, ¿no? Entonces, por eso el Señor dice, mi resurrección es el verdadero sol que glorifica dignamente a mi humanidad. Es el sol de la religión católica, es porque es lo que le da vida a nuestra fe, sí, a nuestra fe católica. Sin la resurrección, nuevamente, nos dice San Pablo, en vana es nuestra fe. Y todo lo que hacemos no tiene vida. No tiene ningún sentido, ¿no? Ajá. Y luego, es la verdadera gloria de cada cristiano, porque nosotros seguimos a un crucificado, pero no a un crucificado que quedó en la tumba, que murió y ahí ya está. Seguimos un crucificado, pero que resucitó. Nadie va a seguir un muerto. No. O al menos no debería uno. O solamente digamos que los muertos siguen a los muertos, como decía nuestro Señor en su palabra, cuando uno lo quería seguir, o que le dice Jesús, sígueme, pero le dice, voy a enterrar a mi padre. O sea, pero en este caso, él lo que quería decir, mira, mi papá todavía vive, está viejo, deja que se muera, ¿no? Ajá. Deja que lo entierre y después ya que quede libre de esta responsabilidad, vengo y te sigo. Pero el Señor dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ven y sígueme. Entonces, pero en este caso, seguir a un hombre muerto que quizás fundó esta religión o aquella, entonces se está siguiendo un muerto. Pero es un muerto cuya religión está muerta también, porque ante Dios no tiene vida. Se murió junto con el fundador, ¿no? Bueno, siguen existiendo. Siguen, ¿verdad?, existiendo, pero no tienen la vida de cielo, no tienen la vida divina. No. Entonces, por eso nosotros tenemos la vida divina, porque es la vida del resucitado, es la vida de Cristo. Por eso nos dice el Señor, es la verdadera gloria de cada cristiano. Sin la resurrección habría sido como el cielo sin sol. ¿Cómo estaría el cielo sin sol? En tinieblas. ¿Y qué pasaría con la tierra?
no habría se vida, enfriaría, no habría vida. nos congelaríamos, no habría vida. Entonces, cielo sin sol, sin calor y sin vida. Ahora, mi resurrección es símbolo de las almas que formarán la santidad en mi querer. Los santos de los siglos pasados son símbolos de mi humanidad, que si bien resignados, no han tenido actitud continua en mi querer. Por tanto, no han recibido la marca del sol de mi resurrección, sino la marca de las obras de mi humanidad antes de la resurrección. Por eso serán muchos. Casi como estrellas me formarán un bello ornamento al cielo de mi humanidad. Pero los santos del vivir en mi querer, que simbolizarán mi humanidad resucitada, serán pocos. En efecto, mi humanidad antes de morir fue vista por muchas turbas y multitudes de gentes, pero mi humanidad resucitada la vieron pocos, solamente los creyentes, los más dispuestos, y podría decir que solo aquellos que contenían el germen de mi querer, porque si no lo hubieran tenido, les habría faltado la vista necesaria para poder ver a mi humanidad gloriosa y resucitada, y por tanto ser espectadores de mi subida al cielo. Está interesante lo que nos dice el Señor en esta verdad, porque nos está diciendo realmente que, o sea, los santos pasados, y que yo a veces digo, caray, uno quisiera por lo menos llegar a eso, ¿no? Por lo menos. Pero ya que el Señor nos ha dado estas verdades y nos está abriendo la puerta para no solamente entrar en esa santidad humana, sino entrar en su santidad divina, o sea, la santidad del vivir en su voluntad. Entonces es lo que debemos de tirarle todos, ¿verdad? Debe ser nuestra meta. Los santos que vivieron en santidad humana, ¿no? Como usted dice, que fueron tan grandes, pero aquí en esta verdad el Señor nos dice, nos está dando la oportunidad de vivir en la santidad en su querer, que pues es la santidad en su voluntad, ¿no? Mucha diferencia hay entre la humana y la divina. Y el Señor hace como esta diferencia cuando dice que la santidad de los santos que hemos conocido, que no vivieron en su voluntad, la hicieron, pero no vivieron en su voluntad, son símbolo ellos de su humanidad, de su humanidad. Y los santos en su divina voluntad son símbolos de su divinidad y, o sea, en este caso su resurrección, porque la resurrección es lo que demuestra que Jesucristo es Dios principalmente, ¿verdad? Por eso nos está diciendo, mi resurrección es símbolo de las almas que formarán la santidad en mi querer. Los santos de los siglos pasados son símbolos de mi humanidad, porque si bien resignados no han tenido actitud continua en mi querer, por lo tanto no han recibido la marca del sol de mi resurrección, sino la marca de las obras de mi humanidad antes de la resurrección. Yo creo que esto puede ser un poco controversial, ¿verdad? Más cuando alguna persona todavía no está muy entrado en esto en estas verdades de la divina voluntad, porque esto pudiera ser, creo que hasta confuso y controversial, porque, digamos, yo le tengo una devoción muy grande a San José. Y ahorita más que estamos con el año, ¿verdad? Entonces, San José, dices, wow, San José fue un santazo. Entonces, incluso yo me atrevo a decir que ningún otro santo fue más santo que San José. O sea, pongamos a Jesús y a la Virgen en otra categoría, y ahora a Luisa también, ¿verdad? Porque el Señor le dio a Luisa también el don de vivir en su voluntad. Pero de todos los santos que conocemos, yo digo, ninguno como San José. Ninguno como San José. Quizás alguien que pudiera yo en lo personal decir fue tan santo como San José, o estuvieron como a esa altura en la santidad, es San Juan el discípulo amado.
porque San Juan es el discípulo del amor, es el discípulo de la pureza. Lo mismo vemos en San José. San José es digamos, sí es el padre de nuestro Señor, el custodio de nuestra madre, nuestro Señor, pero también él tuvo una santidad tremenda y sobre todo tuvo una pureza tremenda, porque él vivió con estos dos soles de santidad divina, ¿verdad? Nuestro Señor, nuestra Madre, por gracia. Y él, pues de alguna manera, entre más vivía con Jesús y con la Virgen, pues más se hacía santo, más se hizo puro. ¿Sabe qué, padre? Esa es su opinión personal. Yo creo que San José era santo desde antes. Era un hombre, pero porque yo digo, se hizo más. Sí, pues con la convivencia con nuestro Señor y con nuestra Madre Santísima. Pero yo creo que al igual como Dios escogió a nuestra Madre para ser la madre de su Hijo, también escogió al Señor San José. Ya lo tenía en la mira y ya lo estuvo preparando desde antes. Entonces sí, como usted dice, yo tampoco creo que haya nadie que haya tenido la santidad del Señor San José. Y yo nomás me puedo atrever que alguien que está a su nivel, pudiéramos decir, cuando hablo de santidad me estoy refiriendo a la pureza, a la capacidad de amar, a la capacidad de entrega, a personas que se conformaron tanto con la voluntad de Dios que tenían una unidad, digamos, perfecta con Dios, pero en este caso seguimos todavía en la parte humana, ¿verdad? O sea, porque ellos no obraron con la voluntad de Dios, hicieron su voluntad y fueron santísimos, porque la misma voluntad de Dios los hizo santos, porque no hay ningún santo que haya llegado a ser santo sin la voluntad divina. Así es. Sin la voluntad de Dios, pero no fueron santos que vivieron la divina voluntad, porque ellos no obraron con la voluntad divina como obró nuestra Madre. O sea, por la diferencia que el Señor hace, y lo hemos mencionado, quien hace la voluntad de Dios se mantiene, digamos, todavía como a las órdenes de Dios. Hace lo que Dios le pide y es un siervo fiel, y por eso, como dice el Señor, le dirá a quien hizo su voluntad: bien hecho, siervo bueno, siervo fiel, entra en la alegría de tu Señor. Entonces, hablando de esa fidelidad a la voluntad de Dios, porque hicieron la voluntad de Dios como poquísimos, ¿verdad? Entonces podemos decir San José, San Juan, el discípulo amado. Pudiéramos ya mencionar después otros, San Pablo mismo, que llegó a decir: ya no vivo yo, sino es Cristo el que vive en mí. Y luego también pudiera uno decir lo mismo con otros santos, grandes santos que conocemos, Padre Pío de Pietrelcina, ¿verdad? Sí. Unos santos que dices, wow, por la entrega que tuvieron, ¿verdad? Entonces, y es donde digo que puede ser un poco controversial esto, porque uno dice, ¿cómo? ¿Cómo es eso que no vivieron en la voluntad de Dios? Todavía se quedan ellos en la santidad de la humanidad de Jesús y no entran aún todavía en la santidad de su divinidad, que en este caso simbolizada por la resurrección, como nos dice el Señor. ¿Cómo es eso? Pues sí, San José, San Juan vivieron, digamos, bajo ¿cómo pudiéramos decir? Bajo la sombra, como dice también el Señor, ¿verdad? El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, ¿no? Vivían bajo la sombra de esta santidad, de la divinidad de nuestro Señor y de nuestra Madre, que era toda una vida divina, porque ella fue divinizada por la gracia. Entonces, en ese sentido, vivía bajo esa sombra, pero no obraba en la divina voluntad. San José. Y San Juan, pues 3 años con Jesús, y como cuántos años más viviría con nuestra Madre. Quizás algunos 10, 15 años,
por ahí. No Sí. no sabemos exactamente qué tanto, ¿verdad? Pero más o menos, digamos, ese tiempo. Entonces, San Juan llegó a ser un gran santo. Por eso él es el que llega a decir Dios es amor. ¿De dónde descubre él que Dios es amor? De esa intimidad tan grande, tan profunda que vive con nuestro Dios. En ningún momento se escucha que ningún escritor de toda la Biblia haya dicho Dios es amor. O sea, sí hablan del amor de Dios de esta manera, de aquella otra manera, pero el que entra, digamos, en el corazón mismo de Dios para descubrir la esencia misma de quién Dios es San Juan. Y por eso termina diciendo, Dios es amor. Pero ¿qué le daba también esa profundidad en ese conocimiento? ¿Qué le hacía llegar a esa profundidad en el conocimiento de Dios? También la pureza que él tenía. Porque la pureza, unida al amor, le da una afinidad tan grande a la persona de que uno puede penetrar en el mismo corazón de Dios para poder llegar a tener esa intimidad tan grande y poder llegar a conocer a Dios tal cual es. Y yo creo que San Juan aprovechó muy bien el tiempo que vivió con Jesús y también con nuestra Madre Santísima, ¿no? Pues vamos a continuar, Padre, con la lectura de esa. Si ya la terminó, me dice, para hacerle las preguntas, porque tenemos preguntas. Termino la idea y después seguimos con las preguntas, ¿sí? Si no, nos vamos a ir otra vez sin preguntas. Pues sí. Ya después lo que me llama la atención, aquí, que el Señor también menciona en esta verdad, es que los santos, digamos, que simbolizan su humanidad, dice, serán muchos, pero aquí yo creo que muchos deberíamos de entender no como solamente los santos canonizados. Uh-huh. Sí, Ajá. porque hay muchos santos en el cielo. Ajá. Que aquí no hablamos de ellos. Y ¿no? muchos que no canonizaron y que de todos modos se fueron directamente al cielo, porque se hicieron santos aquí en la tierra. Yo a veces pienso, hay muchas mamás, ya señoras de edad avanzada, que hasta el último día de sus vidas aferradas a su rosario continuamente, ¿verdad? Y siempre también mujeres con mucha capacidad de amar, no llegaron a los altares, pero ellos se hicieron santas. La Virgen se encargó de hacerlas santas también para su hijo, ¿verdad? Entonces, pero no solamente digo de esos, todos los que están en el cielo, que entraron al cielo, son santos. Uh-huh. Entonces, digamos que todos los que entraron al cielo, que ya son santos, son ese símbolo de la humanidad de nuestro Señor. Entonces, dice nuestro Señor que los santos en el divino querer, quienes vivirán en su voluntad, serán pocos. Mi humanidad antes, los santos del divino, de vivir en mi querer, que simbolizarán mi humanidad resucitada, serán pocos. En efecto, mi humanidad antes de morir fue vista por muchas turbas y multitudes de gentes, pero mi humanidad resucitada la vieron pocos, solamente los creyentes, los más dispuestos. O sea, ¿qué nos está diciendo aquí? ¿Quiénes son los que van a entrar en su voluntad, verdad? ¿Quién va a vivir? Nos está hablando a nosotros y a ustedes. ¿Quién va a vivir la santidad de mi voluntad? Los más creyentes, los más dispuestos, y podría decir que solo aquellos que contenían el germen de mi querer. Bueno, entonces nos está diciendo el Señor que quizás porque es menos tiempo, porque va a haber menos tiempo de que haya menos gente que puedan entrar en su voluntad, por eso dirá, son pocos. Pero si contamos todos los 6,000 años pasados desde la creación del primer ser humano, y recordemos que eso es lo que le dice el Señor a Luisa, que Adán fue creado hace alrededor de 6,000 años. Entonces estamos hablando que todos los que han entrado al cielo son santos, y todos aquellos que están esperando su purificación en el purgatorio
serán todos santos, todos santos. Entonces los santos en su querer serán más pocos, porque pudiéramos decir que son los santos que después de después de que venga su reino, son los que poseerán ese reino aquí ya estando en la tierra, y que después serán grandes soles en la santidad de la divina voluntad. Y yo creo que ¿no les gustaría eso? Nos gustaría mucho formar la santidad en el querer, ¿verdad? Ser parte de esos pocos. Todos estamos invitados a eso, Padre. Pues sí, pues todos. Ojalá y que aprovechemos la oportunidad. Aquí está la llave, ¿verdad? En la lectura de estos libros para obtener el conocimiento y saber poco a poco cada vez más y algún día lograrlo. Ay, Padre, pues tenemos 2 preguntas. Vamos a ver si las alcanza a contestar. Tenemos 2. La primera que las 2 están buenas. No sé cuál hacerle primero. La menos difícil. La menos difícil. Y luego pasamos a la más difícil. Bueno, esta porque está bien de moda. Está bien de moda. Está bien de moda. Bueno, las 2 son actuales. Se escucha mucho de estas 2. La primera dice: Padre, he mirado que hay varias consagraciones a la Virgen o a San José, etcétera. ¿Necesito consagrarme a todas? Yo ya estoy consagrado a la Virgen María desde que nací. ¿Está bien así o por qué hay tantas? Pregunta Daniel de Santa Bárbara. A ver, Danielito, mira, y pues todos los que nos escuchan, podemos decir que cada consagración tiene gracias. Tienen gracias. Yo creo que la consagración primordial es la consagración al Inmaculado Corazón de María, porque es donde se ha dado más insistencia de parte del cielo. Y claro, la consagración al Sagrado Corazón de Jesús, que también el Señor mismo la pidió, ¿verdad? Pero pareciera ser que en el tiempo en el que estamos es como una urgencia de que todos se consagren al Corazón Inmaculado de María Santísima. No porque sea más poderosa esta consagración. Hay que entender una cosa, que la consagración al Corazón Inmaculado de María Santísima es una consagración a Jesús también. Es más, yo se los puedo decir de esta manera: los corazones de Jesús y de María son 2 corazones unidos, inseparables. El uno está en el otro. Entonces, de manera que consagrarse al Corazón Inmaculado, digamos, es entrar en el corazón de María, pero a la vez entrar en el corazón de Jesús. Digamos, el corazón de María está dentro del corazón de Jesús. Pequeñito dentro del de Jesús. Y el corazón de Jesús es más grande y el de María más pequeño. Pero el corazón de la Virgen está dentro del corazón de su Hijo. Entonces, entrar dentro del corazón de María Santísima, nadando en el corazón estamos de dentro Jesús. del corazón de Jesús. Entonces, incluso cuando yo hago la consagración al Inmaculado Corazón de María, menciono también, hago la consagración al primero. Lo hago, digamos, de una manera más sencilla y breve, pero lo hago de que los consagro al Sagrado Corazón, pero siempre con la intención de decirle al Señor: te los ofrezco, te los consagro a través de esta consagración al Inmaculado Corazón de María Santísima, nuestra Madre. Y así, entonces, bueno, digo, cada consagración tiene gracias. Yo recomendaría 3 consagraciones sobre todo. Primero, pues sí, la consagración al Inmaculado Corazón de María Santísima y la consagración al Sagrado Corazón de Jesús. Y también, ahora, ¿sabes qué? Esto yo empecé, no lo había pensado así, pero un día como que creo que el Señor me sopló, ¿verdad? Porque son de esas veces como que a mí me llegan algunas certezas. Yo no tengo visiones, yo no tengo sueños, pero sí tengo fe. Pero ¿verdad? igual el Espíritu Santo le habla de vez en cuando. Y eso me pasó cuando yo estaba dando una homilía, porque estaba hablando acerca de San José. Apenas esta ocasión que pasó su solemnidad, porque es una solemnidad, ¿verdad? Entonces pasó su día en el que lo celebramos, y ese día que estaba dando la homilía sobre San José, de repente me llegó como una certeza, mientras hablaba de él, que el Señor quería que nos consagráramos a San José también. Y me estaba preguntando ahí por qué.
y me di cuenta una cosa, así de fácil, bien sencilla, ¿para qué nos complicamos? Que Dios Padre le confió a su Hijo y le confió a su hija predilecta, que el rey y la reina fueron confiados a este varón santo, y que creo en este sentido que no solo individual, sino que la familia completa debería de consagrarse a San José, porque con la consagración a San José sería también en este sentido una protección especialísima para nuestros tiempos. Entonces, por ser ese custodio de la familia sagrada, a quien Dios le confió estos grandes tesoros, y cada familia ante Dios pues también es un gran tesoro, y Dios quisiera también de esa manera, a como dé lugar, salvar a todos sus hijos, salvar las familias, y lo quiere también. Creo que esto es lo que el Señor está queriendo hacer, lo quiere hacer también a través de la intercesión y del auxilio de San José. Pues ahí está entonces tres: Inmaculado Corazón de María, Sagrado Corazón de Jesús y San José. Pues ahora sí que a la familia sagrada, ¿no? ¿Verdad? Ya a toda la familia. Hay que meter a la casa a toda la familia, no hay que dejar exactamente, a San José afuera. Y bueno, ya de ahí puede ver, por ejemplo, yo sé que está empezando a ver como la consagración a San Miguel Arcángel, porque San Miguel Arcángel es el principal protector de la iglesia también. Entonces, y ahí pues pueden haber algunas otras más, pero entonces es recomendable. Cada una tiene gracias especiales. Por las gracias que se obtienen en cada sí, una de ellas, ¿no? Incluso si las hace siempre, cada una que uno va haciendo, también yo creo que el mismo, les va a ayudar mucho en su fe, va a aumentar su fe, va a aumentar su entrega al Señor, todo esto. Daño no nos hace, entonces vamos a consagrarnos a todo lo que podamos. No a todo, porque puede ser otras muy malas. Bueno, a todo lo santo y bueno, ¿verdad? Vámonos con la otra pregunta, Padre, rápidamente. Esta es también de algo que está sucediendo en este momento. Las vacunas. Hay una preocupación de las personas por las vacunas. ¿Me vacuno o no? Este caso específico es de una mujer que ella se considera o la consideran de alto riesgo y va a viajar a México. Entonces su esposo no la quiere dejar viajar si no se vacuna. Y ella no quiere vacunarse. Ella dice que no y que no. Pero él insiste en que si quiere ir a México, que se tiene que vacunar porque allá no se cuidan tanto y algo así, ¿no? Entonces ella quiere saber qué le recomienda el padre. ¿Se vacuna para ir a México o se va sin vacunar? Esta pregunta está buena. Y es una inquietud de muchos, padre. Mucha gente estamos con esa, ¿nos vacunamos o no nos vacunamos? Yo creo que esa es la pregunta o la conversación del momento ahorita. Bueno, mira, yo en lo personal he escuchado muchas cosas, ¿verdad? Tanto buenas como malas, incluso médicos, expertos que están alertando a la gente que no se lo pongan. Y yo siempre hasta me pregunto, ¿estarán mintiendo? Y si están mintiendo, ¿por qué? Ellos no se les está pagando. Ellos están tomando, es una iniciativa propia. Y pues lo que veo es siempre, es como esa, pues ese deseo de informar a la gente. Pero también ve uno al otro lado y como que todo el mundo dice, póntela. Incluso como estos médicos crearon así una plataforma para poder ser escuchados, porque cuando han hablado, digamos, como en Facebook, Twitter, YouTube también, pues parece que los han censurado, ¿verdad?
Entonces, o simplemente no aparecen en los medios principales de comunicación. Y yo lo que he notado que ahora se cambiaron para Telegram. Y en Telegram los pueden encontrar como Médicos por la Verdad. Yo digo siempre que la gente se informe de los dos lados, ¿verdad? Para tomar una decisión y que más... ya basado en eso pueda tomar una decisión más consciente. Yo, en lo personal, yo todavía no entiendo muchas cosas. Por ejemplo, pues no hace tanto, ahorita no me he fijado cómo están las estadísticas oficiales, pero hace algunos días apenas las miré, ¿verdad? Y todavía decía que el porcentaje de las personas infectadas que estaban en una situación grave o crítica era del 0.4%, y los que estaban en una situación leve, o bueno, en inglés es mild condition, era el 99.6%. Entonces, en ese 0.4% podemos decir que a la mayoría están en los hospitales. Uh-huh. Y quizás allí les estén poniendo oxígeno, pero el 99.6% están en sus casas, lo cual quiere decir que se van a recuperar en sus casas. Sí. y sin la vacuna. Y ellos van a crear inmunidad también, uh-huh, ¿verdad? Entonces, bueno, para que la gente entienda, porque creo que no todos entienden lo de los porcentajes, 0.4% es 4 personas de cada 1000. 99.6% son 996 personas de cada 1000. O sea, de cada 1000 personas infectadas, 996 están en sus casas. uh-huh. Y 4 están, quizá lo más probable, están en los hospitales, ¿verdad? Porque si están en mild condition no los van a tener en un hospital, uh-huh, ¿verdad? Entonces, mi pregunta con todo esto de la vacuna, porque pues siempre nos han dicho es mortal, es esto, pero no es, o sea, mortal ¿para quiénes? Para los más vulnerables que tienen unas otras enfermedades serias, para los ancianos que también están llenos de enfermedades y por la edad pues también tienen su sistema inmune más frágil. Entonces yo no entiendo por qué quieren vacunar a todo el mundo, no solamente a las personas que están al 0.4% que están en alto riesgo, sino que a los que van a salir sin la vacuna, al 99.6%, y que están en sus casas y que van a crear inmunidad, y además a toda la gente sana. Entonces yo creo que yo me pongo a examinar esas cosas y yo no le veo tanta lógica, ¿verdad? Y por eso yo digo que más bien se tendría uno que estar informando, ver los dos lados también, porque también hay otra cosa. Esta es una tecnología nueva, con el, ¿cómo se llama? ARN mensajero, una tecnología nueva. No sabemos qué va a ser a medio plazo o largo plazo. Y ya ahorita pues en algunos lugares se están reportando que hay personas que han muerto también. Entonces a corto plazo, no tan largo plazo, ¿verdad? Y más cuando la gente anciana. Con esto no digo que son una gran cantidad de gente, ¿no? ¿Verdad? No, pues la gran mayoría pues andan bien. Y pero lo que yo a veces me pregunto es a medio plazo y largo plazo qué puede hacer, porque como es una tecnología nueva, sí, entonces las vacunas tradicionalmente duraban de hasta 10 a 15 años en desarrollarse, y anteriormente las vacunas de coronavirus nunca han podido desarrollar ninguna vacuna para coronavirus, porque no es el único coronavirus. uh-huh. Hay muchos tipos de coronavirus y anteriormente intentaron hacerlo pero no funcionaron. Entonces nunca pudieron producir una vacuna de coronavirus, y ahora de repente
en menos de, ¿qué? 6 meses o alrededor de 6 meses, hacen una, están en competencia a ver quién la produce primero. Y entonces eso pues me hace preguntar. Nos deja pensando, porque no se probaron, no hubo el tiempo que desde que se debió de haber probado en animales a corto plazo, medio plazo y largo plazo, para ver cuáles iban a ser los efectos. Ahora, ¿en quién se están calando? Pues en las personas que ya se están vacunando. Entonces yo espero que todos estén bien. No sé qué pueda pasar más adelante. Entonces, eso es lo que puedo decir, que yo tengo muchas preguntas acerca de eso todavía y pues yo no puedo, primero, pues yo no soy médico, ¿verdad? Pero son cosas que yo he leído y que trato de entender también basado en lo que he leído. También yo sé que por un lado les dicen, incluso dentro de la iglesia, ¿verdad? Muy común que escuchen a los sacerdotes, obispos, incluso pues también pues Francisco ha dicho esto, que es como una obligación moral y eso, pero pues también no somos médicos, ¿verdad? Yo digo, pues también hay que buscar la información y poner todo en la balanza y pues a ver. Pues al final nos quedamos con eso, ¿no? Hay que informarnos todos, hay que informarnos de un lado y de otro, y para poder tomar una decisión más a conciencia. Sí, lo que me llama la atención es de que se nos pide que seamos responsables porque hay que proteger la vida de los demás, para que no se enfermen. Y los que nos dicen que seamos responsables no son responsables, porque nadie se hace responsable si vienen efectos serios o si llegase a morir alguna persona, porque todas las farmacéuticas están blindadas también. O sea, no se pueden demandar, nada de eso. Entonces son cosas que uno se pregunta, ¿verdad? ¿Por qué? Pues sí, pues hay que, yo creo que sí. Que la persona pues le toca tomar la decisión, como ¿verdad? dice usted, tenemos que informarnos por un lado o por otro y ponernos en oración, pedirle mucho al Señor que nos ilumine a ver qué es lo que a cada uno de nosotros nos corresponde hacer, ¿no? Es algo muy, muy, muy complicado, creo, porque pues va uno a encontrar muchas opiniones distintas. Sí. Yo lo que digo, lo acabo de decir, pero también dentro de eso siempre tengo mis preguntas, ¿verdad? Y pues yo que digo, la gente, infórmense bien, busquen más información. ¿Cuál fue la página de Telegram que dijo usted? Solamente es bajar la aplicación Telegram. Y ya una vez que uno entra en la aplicación, hay un buscador ahí en la parte de arriba y uno puede buscar Médicos por la Verdad. Y van a aparecer Médicos por la Verdad de diferentes países, ¿verdad? Y aquí en Estados Unidos hay uno que se llama America's Frontline Doctors. También. A buscar entonces en Telegram Médicos por la Verdad. Sí. Para informarnos mejor. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias, Padre, por contestar las 2 preguntas que habían quedado de la semana pasada, y esperemos que ya la semana que entra vengan las otras preguntas que también están esperando. Pues nos despedimos, Padre, nos despedimos con la bendición. Pues sale pues, el Señor esté con ustedes. Con su Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca por siempre. Amén. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana.